Welcome back. We are joined today by George Beebe. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña George Beebe, exdirector de análisis sobre Rusia en la CIA y actualmente director de estrategia general en el Quincy Institute for Responsible Statecraft. Sin duda dejaré un enlace en la descripción, ya que es una publicación excelente para seguir también. Gracias por venir. Quería preguntarle sobre la gran estrategia de Estados Unidos, porque parece que ahora requiere algún tipo de cambio. Tras la Guerra Fría, Estados Unidos reactivamente estrategiza wifniza como tapath hegemónico. Así que creo que, por un lado, si solo existiera un centro de poder, no habría ninguna rivalidad entre grandes potencias. Básicamente, eso mitigaría la anarquía internacional, ya que ningún Estado, o incluso grupo de Estados, podría aspirar a rivalizar con Estados Unidos. Pero también creo que se asumía que, si Estados Unidos tenía la primacía global, se esperaría que promoviera el papel de los valores democráticos liberales, los cuales muchos esperaban que transformaran fundamentalmente el sistema internacional. De todos modos, muchos críticos de la paz hegemónica señalaron ya, en la década de 1990, que Estados Unidos acabaría agotando sus recursos y provocando algún tipo de equilibrio colectivo, como los BRICS. Pero en fin, independientemente de cómo evaluemos ahora esa paz hegemónica, parece un hecho innegable que esa realidad ha desaparecido. Simplemente existe una nueva distribución internacional del poder. Y por esta razón, Estados Unidos tiene que adaptarse, al menos hasta cierto punto. Me preguntaba cuál es tu opinión al respecto. ¿Cómo podemos entender la posición estadounidense? Es decir, ¿cuáles son las decisiones estratégicas difíciles que Estados Unidos tiene que tomar? No puede equilibrar a todas las grandes potencias, porque eso acabaría siendo muy desfavorable para el propio país. No, creo que tienes toda la razón. Creo que has hecho un buen trabajo describiendo ese viejo orden durante el periodo posterior a la Guerra Fría, ese momento unipolar. Inevitablemente iba a ser temporal. La pregunta era, ¿cuánto duraría? Y creo que Estados Unidos durante ese periodo emprendió algunos objetivos en el mundo, algunas ambiciones que estaban muy por encima de sus capacidades. No solo aspirábamos a esa paz hegemónica, sino que pensábamos que nuestra seguridad y el orden mundial dependían de la transformación interna de otros países, de la liberalización, de la transición del autoritarismo, del dominio comunista hacia una gobernanza liberal al estilo occidental, y que Estados Unidos podía facilitarlo. Podríamos remangarnos y participar en los asuntos internos de otros países de una manera que nos permitiera reconfigurarlos social y políticamente para que se parecieran más o menos a los Estados Unidos. Eso estaba muy por encima de nuestras capacidades, y yo diría que no era en absoluto esencial para el orden mundial ni para la propia seguridad y prosperidad de los Estados Unidos. La descripción clásica de una situación en la que tus objetivos superan con creces tus capacidades es la insolvencia en política exterior, como dice el viejo refrán. El comentarista estadounidense Walter Lippmann lo expresó así en su momento, y creo que describe bien la situación en la que nos hemos encontrado en los últimos años. Estamos en una insolvencia estratégica. Intentamos hacer cosas en el mundo que estaban más allá de nuestra capacidad y que no se correspondían muy estrechamente con nuestros propios intereses nacionales. Así que ahora estamos en una fase de corrección. Y creo que la nueva estrategia de seguridad nacional de Trump, publicada hace unas semanas, es una señal de que estamos reorientando los objetivos de Estados Unidos en el mundo. Ahora reconocemos que tenemos recursos finitos y capacidades limitadas. En una situación así hay que establecer prioridades sobre lo que es más importante. La estrategia básicamente dice que determinar lo que es más importante para Estados Unidos debe empezar por el propio país. Lo que afecta a nuestra seguridad, a nuestra prosperidad y a nuestra capacidad de mantener un gobierno republicano en Estados Unidos. Nuestras prioridades de política exterior deberían derivarse de eso.
Así que estamos viendo lo que yo llamaría una consolidación o un repliegue de Estados Unidos y de sus ambiciones en el mundo. Hemos dicho, mirad, lo más importante empieza con la geografía para Estados Unidos. Y esto es, de hecho, algo que a lo largo de la historia todas las grandes potencias han considerado casi axiomático. Lo que ocurre en su entorno inmediato y en sus vecindarios más cercanos es más importante, como cuestión de prioridad, para su bienestar que lo que sucede en partes distantes del mundo. Así que Estados Unidos está volviendo a algo que los padres fundadores de América habrían considerado completamente incuestionable. Lo que ocurre en el hemisferio occidental, en nuestro vecindario inmediato, es lo más importante para Estados Unidos. A partir de ahí podemos preguntarnos, bien, más allá de ese vecindario inmediato, ¿qué más importa? Y creo que lo siguiente más importante que figura en la estrategia de seguridad nacional es China. Y luego Europa, y después otras partes del mundo. Así que esto es, creo, una redefinición fundamental de lo que importa a Estados Unidos y de cómo vamos a alinear nuestros objetivos en el mundo con nuestras capacidades reales. Ahora bien, hay mucho más que eso, pero esto es fundamentalmente diferente de los últimos 30 años de política exterior estadounidense. Es un reconocimiento de que el equilibrio de poder en el mundo ha cambiado. Ahora estamos en un mundo mucho más policéntrico. Tenemos otros rivales, ya sean pares o casi pares, a los que no podemos simplemente derrotar ni transformar en alguna versión de Estados Unidos. Así que tendrá que haber un equilibrio de poder, un cierto equilibrio de intereses. Y vamos a tener que reflexionar seriamente sobre cómo definimos nuestros objetivos y cómo acumulamos suficiente poder e influencia para poder alcanzar acuerdos y entendimientos con otras grandes potencias que protejan nuestros propios intereses, pero que tampoco crucen las líneas rojas de otras grandes potencias, lo cual sería una fórmula para un conflicto entre grandes potencias, algo que creo que sería desastroso para todos los implicados. Así que esta es una verdadera transición para Estados Unidos. Va a llevar varios años resolverla y es muy probable que sea complicada. Este tipo de transiciones rara vez son fluidas. Ocurren cosas, amigos, enemigos, todos tienen sus propios intereses que perseguir en todo esto. Por tanto, el desafío será gestionar esta transición de una manera que no se descontrole. Este cambio masivo en el orden mundial, como el que ocurrió después de la Gran Guerra, será interesante ver si puede llevarse a cabo de forma pacífica o no. Al observar el mundo actual, no parece muy pacífico. Pero a menudo, las críticas a Estados Unidos en Europa parecen girar en torno a la idea de que lo único que ha cambiado son las intenciones de América, que quizá a Trump no le importe tanto la democracia, en lugar de centrarse en la capacidad de Estados Unidos para continuar con la misma estrategia que en el pasado. Pero, ¿cómo ves que Europa se está adaptando a este nuevo mundo? Porque hay muy poco debate sobre cómo está cambiando el propio mundo. Siendo justos, Trump tiende a acaparar toda la atención, así que todas las miradas se dirigen siempre hacia él. Creo que a menudo no se reconoce el cambio más amplio en la distribución internacional del poder que está impulsando algunos de estos cambios. Entonces, ¿cómo ves que Europa se está adaptando? Bueno, creo que Europa no se está adaptando muy bien en este momento. Sin el mecanismo de presión de Donald J. Trump, creo que los europeos seguirían con la cabeza enterrada en la arena y fingirían que todo puede continuar como en los últimos 30 años, que pueden, en esencia, externalizar su seguridad a Estados Unidos, centrarse en la prosperidad económica y perseguir las ambiciones de la Unión Europea, profundizar la integración dentro de Europa, ampliar la membresía e difundir los valores europeos en tour, pero ese enfoque es anacrónico.
That is an approach to things which is anachronistic. It is not recognizing the realities of the world. No está reconociendo las realidades del mundo tal como es hoy. Estados Unidos no puede permitirse seguir actuando como el benefactor de seguridad de Europa. En un orden multipolar, Estados Unidos necesita socios y aliados que actúen como multiplicadores de fuerza, que sumen a sus capacidades en el intento de contrarrestar otros centros de poder en el mundo. Y eso requiere la capacidad de llevar a cabo una diplomacia proactiva, no solo para proteger los propios intereses, sino también para garantizar que se comprendan y respeten los intereses de las grandes potencias que no están en conflicto directo con los propios. Y en este momento, Europa es incapaz de hacerlo. No puede garantizar su propia defensa. Simplemente no ha invertido en las capacidades militares necesarias para desempeñar un papel más activo en la garantía de su propia seguridad. Para ser sinceros, tampoco tiene realmente la capacidad de llevar a cabo una diplomacia efectiva. Emite declaraciones y directivas, pero la diplomacia consiste en interactuar realmente con otras potencias. En este momento, la Unión Europea ni siquiera es capaz de sentarse a hablar con Rusia. Eso es una gran desventaja en un mundo en el que ese tipo de diplomacia se está volviendo esencial. A falta de ese tipo de diplomacia, estarás cada vez más expuesto a conflictos entre grandes potencias. En un mundo en el que Estados Unidos tiene que preocuparse por contrarrestar a China y a Rusia, Europa debe desempeñar un papel en ello. Tiene que convertirse en uno de los polos de un orden multipolar emergente. Eso sería, de hecho, un activo estratégico para Estados Unidos, contar con socios en Europa capaces de desempeñar ese papel. En este momento, Europa es un lastre. No solo arrastra a Estados Unidos hacia abajo en términos de gasto y responsabilidades militares, sino que en realidad es un pasivo neto en nuestra capacidad para dialogar y relacionarnos con Rusia y para contrarrestar a China. Así que esas cosas tienen que cambiar. Y Europa, creo, va a la saga en reconocer cómo ha cambiado el mundo y lo que ahora exige para adaptarse a esos cambios. Ahora, Trump está, creo, intentando empujar a Europa a realizar los tipos de cambios que Estados Unidos considera necesarios. Parte de eso consiste en aumentar el gasto militar y reforzar las propias capacidades militares de Europa. Pero esa es una parte menor en comparación con sanar internamente. Fortalecer políticamente y socialmente. Uno de los requisitos para llevar a cabo una diplomacia eficaz es la confianza en uno mismo, la capacidad de entender dónde residen tus propios intereses, saber en qué puedes ceder y tener la suficiente seguridad para sentirte cómodo al hacerlo en aquellos aspectos en los que sea posible, al mismo tiempo que mantienes la firmeza necesaria para defender aquello que debes defender. En este momento, Europa no puede hacer ninguna de esas dos cosas. No puede su propio interés y tiene tanto miedo de Rusia, de su propia sombra, diría yo, que ni siquiera puede ceder en cuestiones en las que debería poder hacerlo y en que el compromiso es necesario. En resumen, en un mundo multipolar, Estados Unidos necesita aliados o multiplicadores de fuerza. Los europeos se han convertido en un coste o en una carga, y los débiles no pueden defenderse por sí mismos, ni siquiera hacer diplomacia. ¿Es esto más o menos lo que define sus posiciones enfrentadas sobre Ucrania? Porque de nuevo, en Europa, la retórica sobre Estados Unidos y Ucrania está llena de frases hechas como apoyamos a Ucrania o los estadounidenses no apoyan a Ucrania. Nadie se pregunta realmente qué significa apoyar a Ucrania, qué se supone que debe ser o qué se pretende lograr. Has hablado del concepto de insolvencia estratégica, pero ¿es esta la principal línea divisoria, según lo ves, en cuanto a por qué los europeos y los estadounidenses no coinciden? Quiero decir, un malentendido, por así decirlo. Our misunderstanding, if you will.
Well, I think that is a big part of it. Yes, I think Europe is Bueno, creo que eso es una parte importante, sí. Creo que Europa está atrapada en su propio paradigma. Su creencia de que esto es una repetición de la Segunda Guerra Mundial, de la Alemania nazi y su agresión expansionista, y la creencia de que ese expansionismo debe ser resistido por la fuerza o continuará. Y eso a su vez es una concepción de lo que trata la guerra en Ucrania que en realidad impide el compromiso. No se puede llegar a un compromiso con la Alemania nazi. Eso solo fomenta más agresión. No se puede apaciguar. Pero la implicación de eso es que esta guerra solo puede terminar con una rendición incondicional, que el camino a seguir es ganar, derrotar por completo a Rusia y dictarle a Rusia los términos de un acuerdo. Y esa es una ambición completamente irrealista. No es posible lograrlo. Los ucranianos ya han demostrado que no pueden expulsar a las fuerzas rusas del territorio ucraniano. Y debería ser incuestionable señalar que no se va a llevar a una potencia nuclear al punto de rendirse incondicionalmente. Así que creo que este paradigma para entender la guerra en Ucrania es erróneo, tanto en su comprensión de por qué comenzó la guerra, como en su propuesta para ponerle fin. Los europeos tienen que darse de ese concepto. So the Europeans have to escape from that concept. They have to recognize that this war from the start. Tienen que reconocer que esta guerra, desde el principio, ha sido una espiral de escalada, una lucha por el destino geopolítico de Ucrania que solo puede terminar en un compromiso si no queremos que acabe en desastre. Y cuanto antes alcancemos ese compromiso, uno que comprenda y proteja los intereses vitales de Ucrania, pero que también reconozca que Rusia tiene intereses de seguridad en juego que deben ser respetados, mejor. Aún es posible elaborar un compromiso que tanto Rusia como Ucrania puedan apoyar, en el que ambas partes hagan concesiones, pero se respeten los intereses nacionales fundamentales de ambas. De hecho, soy optimista y creo que estamos relativamente cerca de encontrar ese tipo de compromiso. No es perjudicial para Europa. De hecho, es vital para la seguridad y la prosperidad futuras de Europa. Algunos europeos lo entienden, pero ni mucho menos todos. Esa no es la forma de pensar dominante en Europa. Pero creo que Europa tiene que comprenderlo si quiere encontrar una manera de avanzar. Ahora bien, hay otras cuestiones en juego entre Estados Unidos y Europa. Part of them have to do with politics. I think there has been what I'll call sort of. Creo que ha habido lo que yo llamaría una especie de enfoque liberal progresista de la gobernanza en Europa entre la mayoría de los líderes europeos desde hace bastante tiempo. Un enfoque que Estados Unidos, bajo la administración Trump, considera autodestructivo para Europa. Se percibe como algo que socava las fuentes de buena gobernanza y de estabilidad a largo plazo en Europa. Ese también es un tema que actualmente está en juego entre Washington y varias capitales europeas. Hay cuestiones relacionadas con el comercio, con la libertad en Internet, con la libertad de expresión. Son asuntos complejos. Y Estados Unidos sí tiene un interés en ellos. Sabes, cuando Europa, en aras de la gobernanza de Internet, prohíbe cosas en línea, prohíbe ciertos tipos de discurso, eso inevitablemente afecta a los estadounidenses, porque Internet no respeta las fronteras geográficas. Si prohíbes cosas en el ciberespacio en Europa, inevitablemente estás prohibiendo a estadounidenses y entidades estadounidenses de maneras que afectan los intereses de Estados Unidos. Y vamos a tener algo que decir al respecto. Eso es inevitable. Así que son cuestiones que habrá que resolver. No se trata solo de un desacuerdo sobre Ucrania. Creo que son cuestiones manejables con el tiempo, siempre que seamos capaces de dialogar y entender que aliados razonables pueden tener diferencias de opinión sobre estos temas, pero que pueden gestionarse. Sí, creo que es un buen enfoque. Bueno, sé que fuiste director de análisis sobre Rusia en la CIA, pero aún así, sugerir que esta guerra no se trata simplemente de que los europeos ayuden a Ucrania a luchar contra un invasor malvado,
una especie de recreación de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, eso ya basta para que a alguien lo tilden de apologista de Putin en Europa hoy en día. Así que no hay mucho margen para intentar desenvolverse en estos tiempos difíciles. Pero en cuanto a una de las razones por las que me he vuelto un poco más pesimista respecto a Trump últimamente, aunque una de las razones por las que era muy optimista con él durante la campaña electoral, fue porque Estados Unidos y Rusia llevan casi un siglo de malas relaciones. Pero si uno toma distancia, no necesariamente tiene que seguir siendo así. Quiero decir, habría muchas oportunidades para tener una buena relación, lo que acabaría siendo beneficioso también para el mundo, al no convertirlo en un gran tablero de ajedrez. Pero ¿cuál considerarías que es el objetivo estratégico o la posibilidad de reformular la relación entre Estados Unidos y Rusia? Porque, de nuevo, gran parte del conflicto que tuvimos al final de la Guerra Fría estuvo relacionado con la expansión de la OTAN, que luego socavó la arquitectura de seguridad europea. La expansión de la OTAN estuvo en gran medida vinculada a esta idea de paz hegemónica. Pero si eso queda descartado, parece que se abrirían muchas oportunidades para algún tipo de acuerdo entre grandes potencias, un gran acuerdo, por así decirlo, entre los estadounidenses y los rusos. No, creo que eso es correcto. Cuando se observa la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, durante mucho tiempo no hubo mucho que causara fricciones entre Moscú y Washington en los siglos XVIII y XIX. Fue realmente con la Guerra Fría cuando las cosas empezaron a descontrolarse, y eso se debió en gran medida a un cambio de régimen en Moscú que introdujo un componente ideológico. Luego de la Guerra Mundial después a la Guerra Fría. Y esa ideología remenida. And that should be over, really. We don't have an ideological confrontation. Ahora mismo no tenemos un enfrentamiento ideológico con Rusia. Tenemos sistemas políticos diferentes, pero no hay razón para que no puedan coexistir pacíficamente, siempre que cada parte se abstenga de intentar transformar la política interna de la otra. Mi impresión es que esa fase ha terminado ya para ambos países. Seguirán existiendo áreas de competencia entre nosotros, sin duda, pero no creo que superen los incentivos estratégicos que tanto Estados Unidos como Rusia tienen para normalizar su relación. Para Estados Unidos, el gran incentivo estratégico es que no queremos empujar a Rusia y China a una cooperación en materia de seguridad dirigida contra Estados Unidos. Eso solo agrava la dificultad a la que nos enfrentamos para lograr un equilibrio de poder estable con China y evitar que China aproveche las vulnerabilidades de Estados Unidos de maneras muy perjudiciales para la seguridad y la prosperidad estadounidenses. Nuestra capacidad para tratar con China se ve enormemente complicada por el grado en que China y Rusia mantienen algún tipo de entendimiento, alianza o asociación en nuestra contra. Por tanto, tener una relación más normal con Rusia refuerza la capacidad de Rusia para ser menos dependiente de China, menos supeditada a China, para disponer de un mayor margen de maniobra a nivel internacional y desempeñar un papel más independiente como potencia en el orden multipolar emergente. Y creo que Rusia también desea eso. Rusia no quiere ser un socio dependiente, subordinado o de segundo nivel respecto a China. No es así como Rusia se concibe a sí misma. Se considera a sí misma una gran potencia, con razón, una que mira tanto hacia Oriente como hacia Occidente, como el águila bicéfala del emblema del Estado ruso. Para poder mirar hacia ambos lados y disponer de margen de maniobra geopolítico, Rusia necesita mantener algún tipo de relación con Estados Unidos. Esos son, por tanto, grandes incentivos para normalizar las relaciones entre ambos países. Ahora bien, ese proceso no va a producirse de la noche a la mañana. Creo que hay mucho margen de mejora en la relación, pero también muchos obstáculos que superar. Existe un profundo nivel de desconfianza entre los países que no se reparará rápidamente.
Y muchos de los asuntos que tendremos que abordar son complejos y no pueden resolverse simplemente con dos presidentes trabajando más o menos en grupos reducidos. Va a ser necesario un esfuerzo, al menos en Estados Unidos, para conseguir el apoyo del presidente y de gran parte del gobierno estadounidense, la burocracia permanente, porque ellos tendrán que implementar gran parte de esto. Y también será necesario un cambio de actitud en Estados Unidos, una cierta comprensión por parte del pueblo estadounidense, del Congreso y de los medios nacionales sobre por qué intentamos hacer esto, por qué es importante y por qué sirve a los intereses de Estados Unidos. No será fácil lograrlo, al menos no rápidamente, porque hay muchísima desconfianza, muchas personas que no creen que sea una buena idea, y gran parte de los medios nacionales están más o menos en contra de este tipo de cosas. No será algo fácil de revertir en poco tiempo. Siempre insisto en que, en este sentido, los rusos son bastante pragmáticos. Y creo que esa es una de las razones por las que cambiaron de postura muy rápidamente e intentaron reconciliarse también con Estados Unidos. Es decir, quieren un equilibrio de dependencias. Quieren diversificar sus vínculos. No se quiere ser excesivamente dependiente en una relación interdependiente y asimétrica con un actor más poderoso como China. Así que lo que se busca es cierto grado de autonomía estratégica y, por supuesto, asociaciones diversificadas. Pero aquí está el problema. Cuando Europa se aísla de Rusia, se vuelve más dependiente de China. Cuando exigimos que los indios se aíslen de Rusia, Rusia se vuelve más dependiente de China. Es muy extraño. Esto no parece servir a nuestros intereses en cuanto a evitar que estos dos gigantes euroasiáticos se unan. Solo como una última pregunta rápida. ¿Cómo encaja China en este panorama más amplio? Porque, de nuevo, Estados Unidos y China, aunque son competidores, son obviamente los dos principales actores del sistema internacional, las dos economías más grandes. Aún así, es necesario encontrar algún marco para organizar tanto la cooperación como la competencia. Sí, habrá competencia por la influencia, y a veces puede volverse desagradable. Pero si la estrategia consiste simplemente en derrotar al oponente, eso no parece realista y podría volverse muy problemático. Así que también hay que gestionar esta competencia. ¿Cuál sería una buena manera de hacerlo, de organizar la relación de una forma que resulte aceptable tanto para Estados Unidos como, supongo, también para China? Bueno, una vez más, creo que la estrategia de seguridad nacional ofrece un buen marco para hacer esto. No encaja en una categoría clara. No se trata de contención ni de retroceso, por usar algunos términos de la Guerra Fría. Es una combinación de cosas, una mezcla de competencia, compromiso diplomático, disuasión y también un esfuerzo por aliviar los tipos de presiones que China ha ejercido sobre Estados Unidos. Ya sabes, cuando se habla de minerales estratégicos y del dominio de China en ese ámbito, del grado en que las cadenas de suministro críticas de Estados Unidos dependen de China y de la infraestructura en todo el mundo, las líneas de comunicación en el espacio y en el mar que son esenciales para la seguridad estadounidense, hay que encontrar una manera de hacer que Estados Unidos sea menos vulnerable a esos puntos de presión sobre los que China ha ido ganando control. That China has increasingly got a grip on. And so a lot of what the United States is doing right Así que gran parte de lo que Estados Unidos está haciendo ahora mismo, en mi opinión, consiste en reducir su vulnerabilidad ante la presión china, aumentar su capacidad de disuasión frente a China, pero también tender la mano e intentar entablar un diálogo diplomático para forjar ciertos entendimientos sobre las reglas del juego, un entendimiento sobre dónde están las líneas rojas para todos los países implicados, una forma de gestionar la competencia para que no se descontrole y derive en una confrontación directa. Y ese va a ser un proceso a largo plazo. No vamos a alcanzar ese tipo de punto final en unos pocos meses. Será algo continuo.
Pero si observamos lo que Estados Unidos ha hecho en Venezuela y hacia lo que parece que nos dirigimos en Groenlandia, se trata de esfuerzos por aliviar los puntos de presión sobre los que los chinos han puesto su control, haciendo que Estados Unidos sea menos vulnerable a la presión y esté en mejor posición para entrar en ese proceso de negociación con China desde una posición de fuerza. No vamos a estar en una posición en la que podamos dictar a China los términos de este acuerdo, pero no queremos entrar en él con una gran desventaja, con los chinos teniendo, por así decirlo, la bota sobre nuestro cuello en cuestiones como los minerales estratégicos y el espacio, cosas que son absolutamente esenciales para el funcionamiento de la economía estadounidense del siglo XXI, para nuestra seguridad nacional y para nuestras capacidades militares. Así que esto me parece lógico. No estoy seguro de poder resumirlo en un solo término, pero es una combinación de todos estos elementos de una manera que, en mi opinión, tiene sentido. Y no está dirigido a la dominación mundial ni a derrotar a China, sino a encontrar un equilibrio con el que Estados Unidos pueda convivir, y China también. Creo que así es como las grandes potencias han encontrado en el pasado algún tipo de orden. Y creo que esta es la dirección hacia la que Hertzbramans würdig fue. I think that's the direction that we have to head today. Creo que un gran acuerdo de ese tipo sería una buena idea. Nunca se quiere que otra gran potencia se vea acorralada, sintiendo que todo está en juego. Creo que esta es la peor posición estratégica en la que se puede colocar a un país. Muchas gracias. Es fascinante explorar esta idea de hacia dónde puede avanzar la estrategia de Estados Unidos a partir de ahora. Como comentamos antes de empezar a grabar, sin duda vivimos tiempos interesantes. Muchas gracias. Nada, gracias, Fletch.